Hola, ¿cansado de fingir? Créeme que yo también lo estuve por muchísimo tiempo. Soy Gerardo Mudarra, especialista en marca personal, comunicación e imagen. Y hoy te doy la espalda así, literal. Porque a veces para encontrarte, primero tienes que perderte. Bienvenidos a La Vuelta a Ti, conversaciones de marca personal. Un lugar donde la autenticidad no es una opción, es la base de todo. Hoy en mi primer episodio quiero contarte la historia de cómo yo me di la espalda por tartamudo y cómo al volver a mí descubrí que mi voz imperfecta tenía poder. Aquí comienza la vuelta a ti. Y es que durante años he ayudado a personas a mejorar su mejor versión, imagen, comunicación, marca personal, pero siempre desde la verdad, siempre desde la esencia. Porque les digo a mis alumnos y a las personas que me rodean, no negocies tu esencia solo para tener un título, un amor, un respeto, una meta, porque sí, puedes lograrlo. Pero si lo haces fingiendo, al final sentirás un vacío que ni el éxito podrá llenar. Y esto que voy a hablar aquí con ustedes, no se los voy a contar a cualquiera o no lo cuento a cualquiera, pero acá voy a tratar de ser lo más sincero posible, porque si quiero que tú y mis próximos invitados me abran su corazón, yo tengo que hacerlo primero. Y la verdad es que por años me di la espalda y todo comenzó con mi voz. La voz que me avergonzaba, porque desde pequeño, como lo dije, ya era tartamudo. Aparte, no podía pronunciar ni la R, ni la L, ni la D. Imagínate, un caos total. Cada palabra era una batalla para mí. Y cada vez que intentaba hablar, sentía miedo. Miedo a que se rieran, miedo a no ser suficiente. Y estaba cansado del apúrate, del que se fuera y me dejaran hablando a mitad de una conversación. Y, y aprendí a callar, aprendí a esconderme en silencios, en sonrisas, a fingir seguridad. Y ahí empezó todo. Creé un personaje, uno que para mí no tartamudeaba, uno que parecía fuerte, encajaba perfectamente, pero no era yo. Era alguien que inventé para gustar, para ser aceptado. Y, y en este proceso me perdí. Totalmente que me perdí. Porque, ¿cómo explicarlo? Llega un momento que cuando no somos nosotros, no vamos a poder más. Y ahí es donde nos volvemos más inseguros realmente. Ahí es donde se nos cierran muchas puertas. Y ahí es donde van creciendo, como digo yo, esos fantasmas dentro de nosotros. Esos fantasmas que nos atormentan, que nos quitan nuestra luz. Y por todo esto, este personaje que creé, y pienso en este momento y lo pienso, ¿fue una máscara o fue un refugio esta actuación, este personaje? Y pensándolo bien, creo que fueron las dos cosas, ambas cosas. En oportunidades fue una máscara porque quería ser aceptado, por supuesto, como muchas personas hoy en día, y en otro momento un refugio por tanto miedo que tenía. Y, y a pasar del tiempo, sin duda alguna, te das cuenta de muchas cosas. Y una de ellas es que tuve unos padres maravillosos porque siempre me ponían a hacer ejercicio en casa. Me decían que pensara muy bien antes de hablar. Ejercicios de corchos en la boca, trabalenguas, lápiz. Gerardo, piensa las cosas bien antes de hablar. Y esto me ayudaba un poco, sí, pero igual. Era, era incómodo. Es que hay cosas que no puedo explicar todavía con palabras cómo me sentía.
Pero en el fondo, yo quería ser visto por muchos. En el fondo, quería ayudar a otras personas. En el fondo, ese Gerardo quería ser sencillamente él. Y aprendí en este proceso algo muy importante. Sí, aprendí a callar, aprendí a que todo está bien, pero no es así. Lo bueno de esto es que aprendí a ser autodidacta, investigaba, aprendía por mi cuenta. En oportunidades quería saber si era yo el único tartamudo, si habían otras personas que eran como yo o no. Y el investigar esto me abrió otro mundo. Y, y venía poco a poco la seguridad. Y por eso quise estudiar comunicación. Y cuando decidí estudiar comunicación, alguien muy cercano a mí me dijo, pero ¿por qué vas a estudiar comunicación si ni siquiera sabes expresarte? ¿Cómo vas a estudiar comunicación si no sabes tener una conversación fluida? Y ahora me río, pero en ese momento fue fuerte escucharlo. Pero en ese momento supe que confiaba en mí más de lo que yo pensaba, porque estaba claro que yo era un rebelde, pero un rebelde con causa. Un rebelde con causa es aquella persona que se rebela, que no está de acuerdo con lo que todo el mundo piensa o quiere. Tiene un propósito claro y, y no acepta las normas o las reglas que imponen los demás. Ahí me di cuenta que sin duda sí, era un rebelde con causa. Y esto quiere decir que mi rebeldía no era impulsiva, sino que iba en base a un ideal, a una conexión, a una lucha. Y, y en ese momento me di cuenta que era ese rebelde con causa, como esas personas que van por lo que le apasiona, que quieren seguir confiando en ellos a pesar de las situaciones. Son como esos artistas que no copian lo que está de moda, sino que crean para inspirar a otros y para crear cambios. Creo que ese soy yo, ese Gerardo Mudarra. Y cuando entré a la carrera de comunicación, paralelamente comencé a estudiar actuación. Pero para ser honesto, comencé a estudiar actuación porque era permitido actuar, fingir, y ya desde niño lo hacía. Pero me iba muy bien y gracias a la actuación pagaba mi carrera de comunicación. Pero la actuación, aunque entré porque podía actuar y sabía que se me hacía fácil porque había creado un personaje desde niño, eh, la actuación me salvó sin duda alguna. ¿Y por qué digo que la actuación me salvó? Porque pienso que aunque entré por un pasatiempo y por algo que se me podía hacer fácil, descubrí un mundo maravilloso que me inspiró. Porque la actuación me dio herramientas, me dio escenario, me enseñó a usar la voz, el cuerpo, el silencio, que es muy importante en la comunicación. Pero todavía habían cosas que no entendía, porque fuera del escenario me preguntaba que por qué yo seguía actuando. ¿Por qué, Gerardo? ¿Por qué te da tanto miedo mostrarte? ¿Por qué te da tanto miedo aceptar lo que realmente eres? Y ahí me di cuenta que mi tartamudez no solo estaba en mi voz, estaba en mi vida, estaba en mi esencia, me bloqueaba por fallar, me disfrazaba para no ser rechazado. Y ahí fue donde hubo un momento de quiebre y un cambio significativo, porque estaba cansado. Es que necesitaba ya aceptar que tenía ese problema de tartamudez para poder cambiarlo. Claro, en el teatro era fácil porque me aprendía todo de memoria y era cierto lo que decía mi madre. Piensa. Y como me lo aprendía de memoria, por supuesto no tartamudeaba. Pero, pero estaba cansado porque no vamos por la vida con todo aprendido,
con todo de memoria. Entonces un día me cansé. Ya no quería fingir, ya no quería complacer, ya no quería tenerme miedo y decidí hablar. Hablar con pausas, pero con mi voz como era. Y descubrí algo poderoso, que mi mayor vergüenza podía ser mi mayor fuerza. Y a veces no pensamos esto, pero ¿por qué digo esto? Porque al hablar como yo, otros empezaron a verme y no por el personaje que había creado, sino por mi verdad, por la manera como era, por mi esencia. Y esto lo cambió todo. Porque ahí siendo adolescente me di cuenta que mi marca comenzaba a transformarse. Ahí comencé a trabajar en mi marca personal y no desde el éxito, sino desde la aceptación, desde abrazar mis defectos, desde trabajar en ellos, desde querer mejorar sin dejar de ser yo. Y hoy, desde mi voz imperfecta te digo, no calles tu verdad, no calles tu verdad para encajar, no te des la espalda para agradar, porque cuando vuelves a ti, todo cambia. Y hablando de volver a ti, me viene a la mente un trabalengua que mis padres me ponían, porque como lo dije, no pronunciaba la R, la L y la D, y era un trabalengua que me cambió la vida también por mi constancia. Y entonces, una de las características principales para que puedas transformarte y para que puedas evolucionar y trabajar en ti es principalmente el ser constante. Constante en ese autoconocimiento, trabajar en esos defectos para mejorarlos y también para potenciar tus virtudes. Pero este trabalengua era R con R cigarro, R con R barril, rápido corren los carros por los rieles del ferrocarril. Y si cuentas esto no dura más de 20 segundos. Yo podía durar una hora para decirlo. Todos los días lo hacía. Y recuerdo que odiaba decir esto, de verdad. Pero me ayudó muchísimo. Hay un antes y un después. Antes y un después. Y esto me ayudó también a crear hábitos, a ser disciplinado. Y aunque no me gustaba, lo que decía mi padre tenía razón. Y me doy cuenta a pasar de los años que el aceptar es la clave. Recuerdo a ese Gerardo inseguro, tímido, y estoy orgulloso de él. Porque también recuerdo a ese Gerardo que cuando estaba con sus primos, con sus verdaderos amigos, era como líder por su actitud, por su libertad, por su esencia. Pero era porque me sentía cómodo, porque sabía que me querían, que me aceptaban, que iban a esperar el tiempo que fuera necesario para que yo hablara. Y entonces aquí es donde me doy cuenta lo importante que es estar rodeado de personas que suman en tu vida, de personas que te hacen sentir confiado, cómodo, porque no necesitamos sentirnos aceptados por nadie más, sino por nosotros. Y por eso que hoy es muy importante decirte que todo comienza desde el autoconocimiento, todo comienza desde aceptar. No podemos cambiar algo que no aceptamos. ¿Cómo cambias algo que tú no aceptas? Es imposible. Y desde ese momento que acepté mi tartamudez, todo fue cambiando y bueno, aquí estoy frente a un micrófono. Tuve muchos años también trabajando también en radio, en televisión y es importante esa aceptación y es importante, como ya lo dije, rodearnos de personas que nos hagan sentir cómodos y la marca personal trata de eso. He escuchado podcasts, entrevistas
hablando de marca personal sobre temas sorprendentes, sí. Temas que ayudan, pero venden como fórmulas perfectas que no existen, historias de éxitos, prácticamente un mundo perfecto que no es cierto. La marca personal nace, se desarrolla, crece de errores, de caídas, de miedos, de aceptación, en mi caso, de ese punto de quiebre, porque ahí es donde te das cuenta que tienes que aceptarlo y que tienes que trabajar para poder cambiarlo. Entonces eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero mira, antes que me costaba tanto hablar, ahora como si me dejas aquí podría pasar horas hablándolo, pero quiero aprovechar este momento que te estoy abriendo mi corazón, porque te puedo asegurar que el 80% de las personas que conozco no sabían que era tartamudo, pero, pero quiero aprovechar este momento para hacerte 3 preguntas. Quiero llamar a estas preguntas el espejo sincero. Párate un momento si te puedes dar la oportunidad para que respondas estas preguntas sin filtros, sin miedos, porque lo que descubras aquí puede ser el inicio de la vuelta a ti. La primera pregunta es, ¿qué parte de ti has estado escondiendo por miedo a no ser aceptado? ¿Mm? Y es que yo por años, como ya te dije, escondí mi tartamudez, no hablaba de ello, ni siquiera lo mencionaba, fingía que no existía. Y ese miedo a ser juzgado me cerró puertas, me hizo sentir pequeño, inseguro, menos valioso. Y conozco a muchas personas que esconden parte de sí mismas, su cuerpo, su pasado, sus emociones, y lo hacen por miedo a no ser suficiente. Pero esconderte, aunque parece protegerte, en realidad te roba fuerzas y te llena de tristeza. Por eso te pregunto, ¿y tú? ¿Qué parte de ti sigues ocultando? Hazte esa pausa. La pregunta 2. ¿Qué personaje has creado solo para que te quieran? ¿Qué personaje has creado solo para que te quieran? ¿Sí? Yo construí uno muy bien. Un personaje fuerte, serio, a veces frío. Y es que quería que me vieran como alguien que no necesitaba ayuda, alguien imparable. Pero esa no era la verdad. Era una máscara para ocultar mis miedos, mis inseguridades y mi voz que temblaba. Y hoy muchas personas viven en personaje. El exitoso, la perfecta, el siempre capaz. Pero por dentro están cansados y agotados porque no son ellos. ¿Tú también tienes un personaje o no? Te pregunto, ¿vale la pena seguir actuando para agradar? Y la tercera pregunta, ¿y si tu mayor debilidad fuera tu mayor poder? Esta pregunta me encanta, de verdad. ¿Y si tu mayor debilidad fuera tu mayor poder? Y es que lo que más tratamos de ocultar es lo que más puede conectar con otros. En mi caso, jamás imaginé que mi voz temblorosa, la misma que me hacía sufrir, se convertiría en mi mayor fortaleza. Y hoy mi voz imperfecta es mi identidad, es mi bandera, lo que me hace auténtico. Y todo es posible cuando aceptas tu verdad. ¿Sí? Así es. Y es que la verdadera marca personal nace de ahí, no en la perfección ni el éxito, sino en lo que superamos y abrazamos. Por eso, cuando desarrolles tu marca personal, cuando te centres a trabajarla, no inventes un personaje. No seas otro, sé tú comprometido, auténtico y real. Porque es allí donde vas a captar. Y si en este momento no puedes tomar una pausa para responderte sin filtro y con honestidad, vuelve nuevamente a este episodio del podcast,
escúchalo y hazte estas preguntas. Hazlo, porque esto te va a ayudar y lo que responda te puede ayudar a volver a ti. Pero, como les dije, que investigaba muchísimo con todo esto de mi tartamudez, yo quería saber si yo era el único, que si había más personas en el mundo, porque claro, yo como un niño a veces pensamos que somos los únicos. Y descubrí en la historia, metido en bibliotecas, investigando, había tartamudos en la historia como Demóstenes, este orador y político de la antigua Grecia, superó su tartamudez, imagínense ustedes, superando con piedras en la boca. Pues es una locura, por supuesto, pero en esa época, esto era 322 años antes de Cristo, pero lo superó con esto. Y en la historia era uno de los mejores oradores, los más célebres de toda la historia. Winston Churchill, primer ministro del Reino Unido, tuvo dificultades de habla que algunos describían como tartamudez leve, y él utilizó su voz para inspirar a una nación en tiempo de guerra. Y bueno, Rey Jorge, el rey de la Segunda Guerra Mundial, su historia fue retratada en la historia del rey y superó su tartamudez con especialistas. Entonces sí se puede, si lo aceptas. La icónica Marilyn Monroe, la actriz que ha marcado los tiempos, de niña era tartamuda y por eso que en su adultez hablaba con mucha pausa para disimularlo. Como muchos cantantes en la actualidad, actores, Bruce Willis, sin duda querido por muchos. Este actor tenía tartamudez en su infancia y el teatro le ayudó, igual que a Samuel Jackson. Este actor utilizó la actuación y la entonación como terapia para superar la tartamudez. Y así como ellos, muchas otras personas transformaron su debilidad en virtud porque trabajaron en ella, porque aceptaron que la tenían. Y ojo, que muchos no las eliminaron por completo, pero la transformaron en una fuente de fuerza, de autenticidad y de conexión. Y esto muestra que no necesitamos hablar perfecto. No necesitamos hablar perfecto. Lo que necesitas es hablar siendo tú. Y ahí es cuando vas a inspirar profundamente. Y por eso quiero compartir con esto algunos consejos y tips desde mi experiencia que te ayudarán a mejorar tu voz, seas o no seas tartamudo. 4 tips. El número 1, el respirar profundo antes de hablar. Usar el diafragma, no solo el pecho, el diafragma, porque recuerda que la voz nace del aire. Muy importante. También calentar tu voz, vibraciones, zumbidos, repetición de mame, mi, mo, mu, pa, pe, pi, po, pu. Todo esto es importante para calentar la voz. Cuidar tu tono también. Tu tono natural, firme. Y por supuesto lo voy a hacer en este momento. Tomar agua. La hidratación es importante. Y algunos consejos desde mi experiencia es que tu voz es tu identidad sonora. No la compares, entrénala, sí, pero que siga siendo tuya. Es importante. Y algo que a mucha gente no le gusta, grábate y escúchate. No para juzgarte, sino para conocerte mejor. La seguridad no nace del volumen, nace de la coherencia.
Si lo que dice está alineado con lo que sientes y lo que piensas, eso se nota. No tienes por qué gritar. Y algo importante es que no debes buscar sonar perfecto. Busca sonar auténtico. Es importante. Y aprovecho también para darte 3 consejos generales para que vuelvas a ti. Uno, habla lento. Tu ritmo es único. No te apresures para agradar. No evites o no edites tu esencia. Y algo importante, que lo que te avergüenza puede ser tu fuerza. Obsérvalo, trabájalo si quieres, pero no lo escondas. Y recuerda que la marca personal no es un logo, no es una estrategia de moda y mucho menos una máscara. La marca personal eres tú, soy yo, es él, es ella, es tu esencia, tu historia, tu forma de estar en el mundo. Y aquí está la clave. Cuando aprendes a aceptarte, a conocerte, a trabajar en ti, no solo creces profesionalmente, también te transformas como persona, porque la autenticidad no solo abre puertas afuera, también te abre puertas aquí adentro y te ayuda a sentirte mejor contigo mismo, con tu voz, con tu imagen, con tus relaciones, en tu vida. Por eso hoy quiero invitarte a dar ese primer paso, a darte la vuelta a ti, porque cuando lo haces todo cambia. Tu confianza crece, tu comunicación brilla y tu presencia sin duda alguna deja huella, sin necesidad de fingir. Y si hoy te diste cuenta que también te has dado la espalda, solo te digo esto. Tu vuelta empieza ahora. No necesitas una voz perfecta, un cuerpo perfecto, una vida perfecta. No. Solo necesitas decidir volver a ti. Mirarte con pasión, escucharte con verdad, hablarte con respeto. Porque nadie puede quitarte lo que tú decides abrazar. Mi voz ya no me da vergüenza. Me dio, pero hoy en día es mi fuerza. Y si yo pude, tú también puedes. Y gracias por darte esa vuelta conmigo hoy. Soy Gerardo Mudarra y esto fue La Vuelta a Ti, conversaciones de marca personal. Y no importa las veces que te hayas dado la espalda, siempre puedes volver. Chao, chao. Listo.